¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos las y los maestros y personas interesadas que nos acompañan al inicio de este seminario gratuito que nos ayuda a nuestro amigo y compañero maestro, el doctor Sergio Antonio García, donde vamos a hablar de las fortalezas del docente en escenarios híbridos, un tema por demás hoy actual, un tema nuestro, un tema que estamos viviendo cotidianamente en el andar diario de nuestro trabajo, y es para mí un gusto el que Sergio haya aceptado la invitación a participar con nosotros. Mi nombre es Jorge Antonio Alfaro Rivera, coordino, como ustedes saben, el trabajo en el CINADEP, y hemos buscado distintas estrategias, distintas formas de apoyarles a todas y a todos ustedes. Y Sergio y su buena voluntad, pues como todo un profesional, además como maestro que es de secundaria, inquieto, pues nos presta esta ayuda y este apoyo para este seminario, las fortalezas del docente en escenarios híbridos. El currículum de Sergio es muy amplio, pero señalaré que Sergio es terapeuta familiar y de pareja, es catedrático especialista en ética y valores, docente con experiencia en preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, superior y posgrado, fue asesor técnico pedagógico, actualmente es directivo escolar, ha participado en múltiples conferencias y talleres para docentes, para padres de familia, es licenciado en educación secundaria, especialidad formación cívica y ética, especialidad en mediación familiar, diplomado en violencia escolar. En fin, el currículum de Sergio es muy amplio, pero sin más preámbulo y para no quitarle tiempo a nuestro amigo y compañero docente, le cedo el uso de la voz. Sergio, pues aquí están las maestras, los maestros, dispuestos a escucharte y aprender contigo, y aprendamos juntos en este momento. Entonces, te cedo el uso de la voz. Mucho éxito y que todos aprendamos muchísimo. Muchas gracias, mi querido doctor Jorge Alfaro. Te mando un fuerte abrazo y te felicito también por este trabajo tan invaluable del compromiso por la profesionalización del docente del siglo XXI. Tu equipo ahí en el CINADEP pues da muestra de este interés, que es un interés común. Te felicito, mi querido Jorge Alfaro, y me sumo, por supuesto, a tus esfuerzos y decirte que no nos vamos a cansar, que vamos a continuar luchando juntos por el bienestar de los maestros. Te agradezco este espacio y te reconozco todo el esfuerzo que has hecho, mi querido Jorge, y que muchos maestros lo hemos visto a lo largo de los últimos años. Así que mi agradecimiento y un abrazo para ti, Jorge Alfaro, doctor. Muchas gracias. Bien, damas y caballeros, pues vamos a comenzar con este seminario gratuito, las fortalezas del docente en escenarios híbridos. Vamos a tener 3 módulos. El módulo 1, que es inteligencia emocional para la enseñanza. El módulo 2, que es el de la asertividad a la resiliencia para el aprende en casa. Y el módulo 3, que es la persona y la familia del docente y las estrategias de afrontamiento. Todo este trayecto formativo que se ha creado es especialmente para ti. Vas a tener una constancia de participación y bueno, CINADEP y Terapia de Urgencia, Grupo CEPOME, estamos creando esta alianza pues para beneficiarte, para que podamos tener y desarrollar estas competencias relacionadas a la resiliencia y a la asertividad para que podamos en esta circunstancia tener una fuerza más solvente para nuestro trabajo y nuestro cuidado personal. De eso se trata. Así que bienvenidas y bienvenidos todos a este ejercicio. Vamos a dar comienzo. Vamos a tardar aproximadamente 45 o 50 minutos de exposición. Vamos a unos 10-15 minutos al final, o 20, o el tiempo que ustedes gusten. Y después de estos 3 módulos, pues ya el CINADEP les entregará su constancia. Entonces, hoy así va a ser la dinámica. Voy a ser rápido. Si alguien tiene preguntas, puede escribir ahí. Nosotros vamos a ir leyendo. Y bueno, pues va a ser un gusto saludarlos. Quiero hoy pasar un poco lista. La gente que está en Campeche, la gente que está a Sogués, Cañar. ¿Dónde es esto? ¿Eso es en Perú? Se me hace que es en Perú, en Chile. Bueno, todos mis amigos que están a lo largo y ancho
Ecuador, gracias a la gente de Ecuador, a lo largo y ancho de la República Mexicana, la gente en Tamaulipas, en Chile, en Ecuador, Argentina, porque esta ha sido una invitación para toda Latinoamérica incluso. Entonces, bueno, saludamos a todas las personas que nos escuchan desde todas las latitudes. Gracias a todos por estar aquí. Va a ser difícil saludarlos a todos, gente de Yucatán, Colima, Tamaulipas, la gente de Chihuahua, la gente de Monterrey, Guadalajara, Estado de México. Carlos Fernando, un abrazo para ti. Puebla, Maritza, Erika, Estado de México. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas a este ejercicio. Entonces, vamos a entrarle. ¿Qué pasa entonces con estas fortalezas del docente en escenarios híbridos? ¿Qué es lo que a nosotros hoy nos toca? Nos toca reconocer que la actitud del docente es la que puede marcar la diferencia y que el docente bajo ninguna circunstancia puede ser sustituido por ningún aparato y por ningún instrumento. Por eso hoy los maestros, los alumnos necesitan tanto de los docentes. Todo este ejercicio que haremos ahora relacionado a la inteligencia emocional tiene como objeto reivindicar esa labor del docente que es insustituible. El reconocimiento de esta labor tan hermosa de los docentes que a veces con los propios medios, con los propios recursos que utilizamos de lo que ganamos para poderlo invertir, para que nuestros alumnos aprendan, es invaluable. Entonces, esta actitud de nosotros tiene varias cualidades y que tiene que ver con lo que hoy vamos a trabajar. Por favor, la siguiente diapositiva. Las fortalezas entonces del docente ante estos escenarios híbridos tiene como base esto que en algunos lugares le llaman inteligencia emocional, en otros lugares le llaman actitud, que se relaciona a la forma en la que nosotros respondemos, la forma en la que nosotros tomamos estas cosas que nos suceden en la vida. Hay maestros que somos optimistas y hay maestros que somos pesimistas. ¿En qué radica esta distinción entre el optimismo y el pesimismo? Hay algunos estudiosos que dicen que se relaciona con los estilos de crianza. Hay otras personas que coinciden en que es el carácter. Hay otros estudiosos, ¿no?, de las neurociencias que dicen que es porque esta parte de la amígdala, ¿no?, y del cerebro reptiliano, el sistema límbico, está demasiado desarrollado y que la persona no alcanza a conectar el lóbulo prefrontal, ¿no?, con la amígdala y empezar a inhibir un poco esto que son pues las reacciones rápidas, los recuerdos emocionales, y entonces que actuamos antes que pensamos. Bueno, de eso es de lo que entonces hoy hablaremos. La siguiente diapositiva. La inteligencia emocional para la enseñanza, utilizada como un recurso para el bienestar de los estudiantes, como un recurso para el desarrollo del potencial del niño y como un recurso para el cuidado personal, debe ser un tema importantísimo en estos escenarios híbridos. Le llamamos escenarios híbridos a estas nuevas formas de promover la didáctica, a estas nuevas formas de conducir el aprendizaje, a estas nuevas formas de provocar estos métodos de enseñanza y que el alumno pueda, o que podamos garantizar el aprendizaje con ellos. Entonces, estos escenarios híbridos requieren de nosotros talento, requieren de nosotros paciencia y requieren de nosotros también el control de los impulsos, el control del estrés, el control de la ansiedad, el control del miedo y poner el énfasis en estas competencias mínimas básicas de la persona, como son la asertividad, como son la paciencia, como son la resiliencia y que hoy más que nunca las necesitamos. Por ahí en algún congreso hace como unos, no sé, unos 9, 10 años, cuando estaba muy en boga eso de las competencias en educación básica, un expositor, me tocó en un congreso en la Ciudad de México, hablaba de que la inteligencia emocional no existe, o es inteligente o es emocional. Bueno, lo que ustedes ya conocen de las teorías relacionadas a la inteligencia emocional, los estudios de Goleman y todo esto, pues no pueden o es ineludible tomar en cuenta que para poner sobre la mesa, ¿no?, y ponerlo al servicio de las cosas que hago, de las cosas que digo,
de las cosas que vivo, es inevitable y que tiene que ver con mi persona y con cómo gestiono, al final de cuentas, lo que pienso y lo que siento. Entonces, independientemente que nosotros creamos en esta teoría relacionada a la inteligencia emocional, no podemos dejar de reconocer que nuestros impulsos, nuestros pensamientos y nuestras emociones están vinculados y que entre más nosotros podamos conectar lo que siento con lo que pienso, puedo entonces gestionar en mí esta autoconciencia, este autocontrol y esta motivación para que las cosas sean diferentes. ¿Cómo es que una persona, un maestro, puede reaccionar ante la misma situación de forma diferente que otro de sus compañeros? Bueno, tiene que ver con este desarrollo de esta competencia mínima que se relaciona a la inteligencia emocional, o pueden decirle ustedes a la autoconciencia, el autocontrol o la motivación. Pasamos a la siguiente, por favor. Y todo esto se relaciona no con qué tan inteligente es el maestro, ni si es hombre o si es mujer, porque habrá gente que diga, pues es que son las mujeres más emotivas y los hombres más objetivos. Orgánicamente hay cierta razón en ello, pero tiene más que ver con cómo nosotros podemos conectar o desconectar este recurso del sistema límbico con el sistema prefrontal y que nos hace a nosotros responder diferente a las cosas que nos suceden, porque ahora que nosotros nos vamos a enfrentar a esta enseñanza con los alumnos en línea y que nos falla la computadora y que mi asesor pedagógico y que mi director me pide la planeación y que el inspector está presionando, entonces nosotros vamos a estar en un entramado de más estrés. Y entonces la responsabilidad del docente va a estar en cuanto a que se cuide emocionalmente y que sus respuestas no le permitan perderse, porque puede ocurrir que el maestro entonces empiece a generar lo que le llamamos el distrés, que es este malestar generalizado y que puede encadenar después de los años de servicio y después de un proceso de estrés generalizado en lo que le llamamos el síndrome de burnout, por ejemplo, en el que la despersonalización o el estrés crónico o la fatiga laboral hace mejor incapacitarme o ya no acudir o jubilarme antes de tiempo o pensionarme, ¿no? Entonces, de eso se trata, que lo que se pretende con todo esto que haremos en estas 3 sesiones de este seminario es proteger tus pensamientos, proteger tus emociones para que puedas ser un maestro más solvente y más feliz. Al final de cuentas, cuando la persona encuentra este equilibrio personalísimo, entonces la persona lo puede reflejar y sus prácticas serán más exitosas y entonces se verá también en el niño ese reflejo del equilibrio y del bienestar. ¿En dónde lo veremos? En lo que los niños aprenden. Bueno, reconocer algunos datos. El sistema nervioso central, al final de cuentas, es lo que puede hacernos, lo que puede hacer que nosotros respondamos de una manera o de otra a la misma circunstancia. Pero esto es inevitable. Es decir, lo que nos ocurre en el sistema límbico, es decir, en este sistema que provoca la acción o la reacción de la persona, es ya un fenómeno que viene desde épocas de la prehistoria, ¿no? Desde nuestros ancestros, en el que de principio solo existía este cerebro reptiliano y que con el paso del tiempo se fue desarrollando y que viene entonces ya el desarrollo de estas otras partes del cerebro que se relacionan más con el pensamiento. Entonces, cuando se hace la comparación de un cerebro de un primate y de un cerebro del ser humano, por supuesto que el cerebro del primate es más chico y es mucho más grande este tallo nervioso que es el sistema límbico. Pero entonces, conforme el humano es humano, el sistema límbico se ha ido reduciendo y se va haciendo más grande todo lo que es el área superior y entonces nos hacemos seres más
pensantes o seres racionales, que eso es lo que nos distingue de los animales. Pero ¿qué pasa con las personas que reaccionan sin querer, o las personas que dicen cosas sin quererlas decir, o que solo hablan porque les nace hablar y no se detienen un poco? Y es aquí donde estas nuevas competencias del docente. Nuestro compromiso o el reconocimiento de esta naturaleza primitiva es que nosotros podemos controlar ese sistema nervioso central a través de algunos recursos que aquí en este seminario vamos a ir aprendiendo. Y bueno, hay algunas teorías y técnicas que nos ayudan a controlar nuestras emociones y que nos ayudan a sujetarnos antes de actuar impulsivamente y antes de ofender o antes de cometer un error del cual nos vamos a arrepentir, porque es lo que al final de cuentas ocurre con las personas cuando se equivocan. Les doy un ejemplo. Vas por el coche, el maestro va por el coche y en su carro trae todos los exámenes y de repente lo chocan. Y entonces cuando lo chocan el profe puede decir, oh, maldita sea, ¿por qué no te fijaste? Si viste que estaba la luz, vienes. Y entonces el profe puede bajarse del carro y ir a pelear con la otra persona. O el profe puede decir, bueno, ya el carro estaba muy viejito, qué bueno que me chocaron porque al final de cuentas ya lo voy a poder cambiar. Entonces, de la misma situación nosotros podemos actuar de una u otra manera. Tomándolo hoy en el tema de estos procesos que son de la enseñanza y del aprendizaje, nosotros podemos estar en la computadora y que nos ocurra lo mismo que le pasó al docente que se soltó llorando frente a la computadora porque no le sabía cómo compartir la imagen principal. Y entonces que sus alumnos empiezan a decirle, mi profe, no se preocupe, hombre, nosotros aquí le vamos diciendo. Y el profe frustrado porque sus alumnos sabían más que él. Pero entonces hablamos de una desconexión entre el sistema límbico y el sistema prefrontal y que impide darle razonamiento a lo que se siente. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que implicar este ejercicio madurativo para poder reconocer la emoción, evitar la reacción y evitar también arrepentirme después de haber tenido una conducta inadecuada. Entonces, la amígdala, que es la encargada de ese recuerdo emocional, de esas reacciones rápidas, es como la memoria que está exactamente en el centro del cerebro y que está pegado a ese tallo, ¿no? A ese bulbo raquídeo. Nosotros podemos empezar a dominarla en vez de que ella nos domine a nosotros. Entonces, a todas las maestras que hoy gritan, a todas las maestras que hoy les dicen a sus alumnos, cállense y apaguen los micrófonos, por favor, sí pueden comenzar a controlar la amígdala para empezar a meter un poco de razonamiento y entender que esto es solo lo que es y que no tiene más implicaciones que esto. Pero hay veces que los maestros creemos que esto es el fin y que solo vivo aquí y por esto, y entonces no hay más futuro de esto, y entonces decimos cosas que no deberíamos de decir, y es aquí donde nosotros vamos a aprender a través de este proceso formativo que estamos comenzando. Vamos a la siguiente diapo, por favor. Entonces, el sistema nervioso central es el encargado, a través de la amígdala que nos lleva a este recuerdo emocional, y que nosotros, a través del lóbulo prefrontal, que es el que se encarga de lo que se piensa, de lo que se reflexiona y que ejecuta al final de cuentas y que manda la señal para que la persona pueda procesar y que pueda controlar la emoción. Y entonces es donde se dice que nosotros ya estamos autorregulándonos, estamos pasando del nivel, eso que Kohlberg decía, ¿no? Del desarrollo moral, que decía, hay personas que están en el desarrollo preconvencional, convencional y posconvencional. ¿Quién está en un estado posconvencional? Las personas que pueden detenerse y que no se permiten que las cosas que les suceden los atrapen y los hagan reaccionar de una mala manera. Hoy, fíjense, hoy me pasó algo hermoso, algo maravilloso. Estaba aquí, en este momento yo estoy aquí en mi consultorio. Y estaba aquí una familia que son de esas familias altamente conflictivas, que se pelean por todo, ¿no? Ellos compran los problemas, rápidamente se enganchan. Entonces, la mamá decía, la niña grande, señorita, tiene 22 años, está viviendo con una tía,
Y entonces el ejercicio era una terapia familiar. Entonces la mamá le dice a la niña, no, pues nos va a dar mucho gusto que puedas regresar con nosotros a la casa, porque esta casa sigue siendo tuya. Entonces la hermana dice, de nosotros. Y luego dice a la niña a la que le estaban diciendo, de mis papás, porque la casa es de mis papás. Es decir, hablamos y decimos lo que creemos que es justo, hablamos lo que creemos que es pertinente, pero sin darnos cuenta que hay cosas que se deben o hay cosas que no son necesarias decir. Es decir, nos enganchamos en cualquier tendedero, nos subimos a cualquier ring, nos invitan al conflicto y nos subimos rápido al conflicto. O pasa mucho con los docentes que están en el grupo de WhatsApp y ahora los directivos mandan, en el grupo de WhatsApp de la escuela, los directivos mandan, maestros, aquí les da la guía del set extraordinario, van a hacer todo el curso de horizontes, vayan haciendo todos los ejercicios. Y una maestra, ¿y por qué nos dice que lo hagamos solos? ¿Por qué no lo hacemos todos mejor en plenaria? Además, en el curso dice que se tiene que hacer equipos y usted no forma de equipos. O sea, estamos buscando los conflictos. Alguien podrá decir, pero es que sí es cierto, es que tiene razón. Hay conflictos que ni ganados ni perdidos. Y hay guerras que no son necesarias, son batallitas, y entonces la persona tendría que aprender a elegir mejor las batallas, porque estarse raspando con los compañeros docentes en cada oportunidad, lo único que hace es que tarde que temprano van a pedir mejor su cambio de adscripción, porque ya no lo soportan. Y entonces la pasa mal. Y tenemos docentes que han transitado en 20 años por 15 centros educativos. Y eso tampoco habla de equilibrio. ¿Cuántos centros usted recomienda a lo largo de 20 años? Los ciclos casi siempre duran 5 o 6 años. Eso es lo que los estudios nos dicen. Un ciclo casi siempre se cumple en 5 o 6 años. Por eso, por ejemplo, las relaciones de matrimonio, las relaciones de noviazgo, cada 5 o cada 10 años se tiene que ir haciendo renovación de votos. Bueno, en el tema de las escuelas es igual. Cada 5 o cada 10 años hay que hacer algún tipo de cambio. No necesariamente de centro de inscripción, pero sí de todos los compañeros, si eres directivo, no se crean. Pero a lo que me refiero es, hay que elegir mejor las batallas. Y elegir mejor las batallas significa callarme cuando es necesario callarme, no pelear si en una discusión no es necesario, o ni ganado ni perdido, o cuando sé que no voy a hacer que la persona cambie de parecer y es inútil estarle dando explicaciones a una persona que jamás va a entender. Entonces, mucho cuidado, porque de ahí depende también mi salud personal, mi salud cognitiva, mi salud psicoemocional y también mi salud sistémica. Es decir, todo lo malo que tú haces o dejas de hacer y que te perturba para tus relaciones, también vas y las llevas a la casa. Y al final de cuentas, sin darnos cuenta, estamos perturbando también a nuestro sistema familiar. Y ellos no tienen la culpa de que en tu escuela te esté yendo mal, ellos no tienen la culpa de que tus compañeros te estén poniendo zancadillas, y no tienen la culpa de que te estés enfermando de la mente. Y al final de cuentas tú estás enfermando también a tus seres queridos. Y eso ya ese es un problema ya sistémico, y por eso es ser más cuidadoso con eso. ¿Cómo gestionar emociones positivas en nuestros alumnos? Nada más permítanme conectar esto, porque si no ahorita se me va a apagar y vamos a tener un conflicto. Permítanme. ¿Cómo gestionar las emociones positivas en nuestros alumnos? Es importante, primero, gestionar las emociones positivas en mí. ¿Cómo es esto? Y es parte de lo que vamos a estar trabajando durante todo este taller. Gestionar emociones positivas en mí es primero reconocer cuáles son las emociones que yo estoy viviendo, cuáles son las emociones que más me atrapan, para empezarles a dar nombre. Es por eso necesario que al identificar cada una de mis emociones, yo ya les empiezo a poner un color, les empiezo a poner un nombre, y entonces yo ya sé contra qué, cuál es el monstruo contra el que yo estoy luchando. Si yo soy una persona pesimista, es decir, que le veo el lado negativo a todas las cosas que me suceden, entonces yo tengo que trabajar contra mi pesimismo. Porque una persona pesimista, cuando va al grupo, ve niños pesimistas. Una persona positiva, cuando va al grupo, ve personas positivas. Y una persona
que holísticamente reconoce sus emociones y reconoce las emociones de los demás, también se da cuenta que lo que el niño representa no es en sí mismo un problema, sino un síntoma. Porque la mayoría de las veces un niño que aparentemente es un niño problema tiene una historia problemática. El niño proviene de un centro nuclear enfermo, que lo enferma y que lo hace mostrarse como tal. Y entonces, pero cuando el maestro es lo suficientemente hábil para darse cuenta de eso, es porque lo hace también consigo mismo, y entonces es más claro y lo define y lo observa y lo entiende, y entonces lo transforma. El maestro que tiene esa capacidad para autoconciencia, es decir, darse cuenta de cómo gestiona sus propias emociones, puede hacerlo también con el otro, y esa es una habilidad transformadora, porque entonces el niño deja de ser un niño problema y se convierte en un síntoma, y entonces yo busco la forma de transformar también esa historia, porque al final de cuentas el niño no es solo eso, el niño es una historia, el niño representa toda una situación sistémica en el que él ha sido incluido, pero que él no lo pidió, y que a veces la historia de su padre y de su madre de separación o de violencia lo ha marcado, y él se representa en el salón como una oportunidad también, como un reto para los docentes, y que lo hacemos en cada momento para poder sacar de brillo a ese carbón, y que hoy en ti está esa posibilidad. Entonces, pero tus emociones son lo primero, tus nervios, esta parte instintiva. Fíjense que me ha tocado a mí acompañar a maestros con el fenómeno del burnout. De hecho, una de mis publicaciones es este libro de los problemas del docente, una mirada sistémica. Lo encuentran en todas las plataformas digitales. Y en una investigación que se hizo en más de 100 países, con más de 1000 maestros, nosotros nos encontrábamos que hasta entre un 15 y un 27% de los docentes ya sufren este fenómeno de desgaste emocional, este fenómeno de quemamiento, ¿sí? Por esta fricción con el ambiente, con los niños, con el sistema, con los docentes y con los padres de familia, y que le perturban. Y entonces es muy importante cuidarnos para evitar enfermarnos, porque la última parte de este proceso de trabajo es donde se nota y es donde nosotros podemos definir la línea divisoria entre el equilibrio y entre la enfermedad. Y por eso es tan importante. Pasemos a la siguiente, después del sistema límbico. La ira es la emoción más peligrosa, porque cuando se integra este ejercicio de enojo, la persona promueve sustancias nocivas, y se dice en los estudios, en las investigaciones más recientes, que el estrés, el distrés, porque hay dos tipos de estrés, el eustrés y el distrés. El distrés, que es el estrés malo, provoca que el ácido láctico se empiece a acumular en esta región del cuerpo, provoca también que la persona tenga migrañas, provoca también problemas en el estómago, las úlceras gástricas, la colitis nerviosa, y entonces la persona pierde calidad en personal, porque también empieza a tener problemas con el sueño. Entonces, cuidar la ira es una de las tareas más importantes. ¿Cómo nosotros cuidamos la ira? Hay un ejercicio que es básico. Cuando una persona está enojada, el problema es más de él que mío. Cuando en la escuela, cuando con los compañeros, cuando con los niños, la persona se enoja y tú te enojas junto con él, entonces el fuego se enciende y no se apaga, y hay dos personas que se equivocan porque se dejaron encerrar, se dejaron atrapar por esto que es el enojo, la ira y el estrés, y entonces los dos se equivocan, pero el fuego se apaga con agua. Entonces cuando una persona se enoja, el problema es más de él que tuyo, porque si tú te mantienes tranquilo, quien se va a equivocar es él, quien va a ofender es él, y a quien van a poner a disposición es a él. Entonces tú tendrías que estar tranquilo y reconocer
no subirte al ring al que te están invitando. Siguiente diapositiva, por favor. Y con el tema de los niños igual. A los niños, fíjense, los enseñamos o los tendríamos que ayudar a aprender a reconocer sus emociones para poder canalizarlas adecuadamente. No para evadirlas, no para evitarlas. Ojo con esto. Y docentes. La intención de esto no es que tú aprendas a inhibir la emoción, sino qué es lo que vas a hacer con la emoción. Porque vas a seguir sintiendo miedo, porque vas a seguir sintiendo disgusto, porque vas a estar inconforme, te vas a sorprender, vas a tener tristeza, vas a sentir amor, pero es importante sentirlo, pero lo más importante es qué haces con ella. Porque ahí radica entonces entre la persona que pone en práctica la inteligencia emocional y quien no la pone. Una persona que se desborda en felicidad porque se saca la lotería y que después de hacer eso se empieza a gastar el dinero. Hay una investigación maravillosa que dice que muchas de las personas que se ganan la lotería pierden el dinero en el primer año posterior al que se lo ganan y vuelven a estar en la misma ruina que estaban anteriormente. ¿Por qué? Porque no supieron administrar la emoción y lo malgastan. Hay muchas personas a las que no les dura el dinero en la mano. ¿Por qué? Pues porque se emocionan y entonces dejan de pensar y entonces empiezan a actuar de una manera desmesurada. Y es ahí donde radica esta desconexión que hay entre la amígdala y el lóbulo frontal, en donde el lóbulo frontal controla los pensamientos y empieza a ordenarle a la amígdala que se serene para que no tome malas decisiones. Se dice que dos personas que están enojadas en ese momento no tendrían que tomar decisiones. Una pareja, por ejemplo, que quiere divorciarse, hoy mismo me voy de la casa, pero ese no es el momento para irse de la casa. Tiene que pasar un día o 2 días después de que se tranquiliza y entonces hablar para poder tomar la decisión de irse. Pero si se va en ese momento, muy probablemente se va a arrepentir. Y si se va en ese momento y luego le dice a toda la familia, todos la van a agarrar contra ella. Y entonces, después de 2 o 3 días que él regresa a la casa y quieren ir otra vez a la casa de la familia, la mamá le dice, ¿sabes qué? Ya no la queremos a ella porque te hizo esto. Entonces, tú sí, pero entonces ya el daño está hecho porque él compartió información que no debe haber compartido. Bueno, eso es lo que pasa cuando no controlamos adecuadamente lo que siento y lo que pienso. Y de esto se trata todo este seminario, que empecemos a aprender a conectar este lóbulo prefrontal, el que nos ayuda a reflexionar, el que nos ayuda a pensar, este centro ejecutivo para controlar a la amígdala, que es la de los recuerdos emocionales, la que nos hace reaccionar, la que nos hace arrepentirnos, la que nos hace actuar rápida e impulsivamente. Como ustedes bien lo saben, todos los niños que han nacido con el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad tienen un problema en el lóbulo frontal, que es el que no ha madurado. Casi todos ellos han sufrido en la gestación. Son niños que la mamá lloraba cuando estaba en la gestación, o estaba sola, estaba triste, o el papá ha sido alcohólico, o el niño tuvo doble circular, ¿no? Al nacer, o apoxia, no sé. Todas estas son indicadores que pueden llevar al déficit de atención con o sin hiperactividad. Y la mayoría de ellos, el problema está aquí en el lóbulo prefrontal, y ustedes los conocen. Estos niños son impulsivos en el salón. Dicen cosas que otros niños no dicen. Hacen cosas que otros niños no hacen. ¿Por qué? Porque no tienen esta conexión, esta madurez entre el lóbulo prefrontal y la amígdala, y entonces esta parte del sistema límbico lo tienen más desarrollado. ¿Y cuál es el tratamiento para ellos? Por una parte, lo que le llamamos todo este ejercicio de los ritalines, el Concerta, el metilfenidato, las atomoxetinas, que ayudan a la madurez, ¿sí?, neurológica, y todo este entramado de terapia cognitivo-conductual que tiene que ver con el desarrollo de estas conexiones neurológicas a través del mindfulness en algunas de las ocasiones, o de habilidades del pensamiento con ejercicios muy concretos para atraer otra vez la atención. Entonces, es decir, eso lo dicen los estudios,
Pero nosotros tenemos que reconocerlo en nosotros como docentes para que nosotros podamos ayudar. Acuérdense que hoy estamos hablando de este ejercicio de enseñanza y estamos hablando de tu persona, el docente que alcanza a reconocerse en este atrapamiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de su sistema límbico en el que no se puede controlar y actúa impulsivamente. Por supuesto que va a tener una enseñanza impulsiva, por supuesto que sus estrategias didácticas con los estudiantes van a ser también en muchas de las ocasiones incluso disruptivas o violentas porque se desespera, porque grita o porque se inquieta con facilidad. Y entonces es ahí donde debe estar el primer trabajo, en este reconocimiento personalísimo para poder poner en práctica todo esta conexión entre lo que pienso y entre lo que siento para poder gestionar adecuadamente, primero, la enseñanza. Después de eso, la creación del ambiente es importante para poder generar el ejercicio de enseñanza y después enseñar a los alumnos a que ellos mismos gestionen en ellos sus propias emociones. La siguiente, por favor. Bien, entonces, unir el pensamiento con la acción va a modificar entonces estas conductas. Y es importantísimo para mí empezar a practicar esta emoción, pensamiento, conducta. Porque la emoción controlada con pensamiento va a llevar a conductas más equilibradas. Y entonces, ¿qué se recomienda? Hay un ejercicio que se llama 911, que les recomiendo mucho. 911 no falla. Habla de que respiras 9 y sostienes 11. Lo podemos practicar. Respiras 9 y sostienes 11. Eso provoca rápidamente una hipoxioxigenación cerebral. Y entonces la persona tiende a relajarse y a estar en equilibrio. Ese 911 nos ayuda a detenernos antes de decir una cosa o antes de actuar y ayuda a regular lo que está ocurriendo entre lo que siento y lo que pienso. Porque nosotros debemos hacer cálculos de las situaciones que han de ocurrir para que nosotros podamos gestionar mejor esto que ocurre, porque al final de cuentas somos responsables de la provocación del ambiente. Y hoy que estamos en este escenario híbrido, tienes que reconocer que va a fallar el Internet. Pero para eso prepárate. Y tienes que saber que si te conectas del Wi-Fi directo de la casa y mientras tus hijos están también conectados, es predecible que te va a fallar. Entonces, ya pon en práctica que te tienes que conectar con la computadora directo del módem para así garantizar que mínimamente vas a tener una conexión limpia. Porque la buena conexión no solo depende de ti, también depende de lo que el receptor tiene. Entonces, si tú tienes una buena conexión, pero ellos tienen una mala recepción o ellos tienen una mala conexión y tú una deficiente recepción, entonces el circuito no va a estar bien. Pero reconoce eso en vez de enojarte. Hemos visto algunos memes en los que una niña está exponiendo una clase a su maestra y hace como que sus ojitos están pestañeando para que el profe se dé cuenta como que le está fallando el internet. Bueno, reconoce que esas cosas van a pasar y no te enojes. Muchos maestros hemos sido de los que apuntábamos así con puntitos, ¿no? De hace 20 o 30 años lo apuntábamos en nuestras hojas, en nuestras listas de asistencia, puntitos y palomitas y tachitas y corazoncitos, para indicar cuántas veces un niño hablaba, cuántas veces un niño participaba, cuántas veces. Hoy, con esos escenarios híbridos, lo hacemos y ya de una manera diferente, porque ya entonces tenemos que integrar estas circunstancias que no dependen de ti, que no dependen de nosotros, que dependen más bien de la conectividad y que dependen también de los aparatos, de los equipos, de la calidad. Y entonces nosotros tenemos que relajarnos y aprender también sobre la marcha y reconocer que ya no todo depende de ti, que dependemos de todo un entramado que tiene que ver con la tecnología y que es esto lo que hay y que tenemos que aprender de ello y sacarle el mayor provecho posible. La siguiente, por favor.
Entonces, esta emoción, pensamiento y conducta habla entonces de la racionalidad, de la emocionalidad y de la impulsividad. Entonces, una tarea para los docentes es ir erradicando estos ejercicios impulsivos de actuaciones incongruentes o actuaciones inconscientes o de actuaciones que nos pueden llevar a un problema más serio y poder integrar más este ejercicio cognitivo o metacognitivo para que nuestras emociones estén plasmadas de una manera más coherente, más sensible y de una forma más equilibrada. Y decirles algo que es muy importante, los alumnos te sienten, los alumnos te detectan. Cuando hay una emoción noble, buena, y cuando hay una emoción también que tiene que ver con la intranquilidad o la impaciencia, se provocan esos ambientes y al final de cuentas nosotros somos gestionadores de esas disposiciones para poder aprender. Pero somos responsables. Pero eres más responsable de lo que te pasa a ti primero, antes que lo que pasa allá. Por eso primero controla, autocontrola, motiva y haz este ejercicio consciente de ti para poderlo ejercer en el otro. No puedes intentar ejercitarlo allá si antes no lo has controlado aquí. Siguiente, por favor. Entonces, el desarrollo de estas estrategias de afrontamiento tiene que ver con esa predictibilidad en el que no depende de ti que las cosas sucedan como deban de suceder, estar preparados con el plan A, con el plan C y con el plan D, y tranquilizarte y hacerle como cuando tenemos a los hijos en casa y que están haciendo la tarea y que ya están cansados. Si necesitas tiempo, levántate y modifica lo que estás haciendo. Si necesitas respirar un poco, haz pausa y promueve un descanso necesario para que todo el mundo se desestrese. Si es necesario cambiar de hora el evento, pues hay que cambiarlo. Perdonar o pedir perdón es una de las estrategias de afrontamiento que yo también propongo, porque al final de cuentas muchos maestros tenemos mucha memoria y le decimos al niño, esto que acabas de hacer no se me va a olvidar nunca, y tú me voy a encargar de que no pases matemáticas en todo lo que resta del ciclo escolar. Todas estas afirmaciones, aparte de ser violentas, ¿no? Esa violencia escolar, el microviolencia, que requiere un tacto pedagógico con mucha conciencia, ya deben de quedar erradicadas. Entonces, hoy integrar emociones y premisas de consideración, de asertividad, de aceptación, de empatía, esta predictibilidad. Cuando se habla de negación como estrategia de afrontamiento, habla de hacer un alto y decir, no, es que esto no está pasando. Y esa no es la mejor de las estrategias de afrontamiento, pero existe. Pero estas otras, las más blandas, las que se llaman estrategias soft, ¿no? Las soft skills, así les llaman, que tienen que ver con la asertividad, con la resiliencia, con la consideración, con la empatía, con la aceptación, con esta predictibilidad, con el perdón, nos van a llenar también de paz y van a crear escenarios perfectos para provocar en nuestros estudiantes el aprendizaje. Pero eso es una responsabilidad personalísima. Bien, ya voy a ir casi a este tema de las preguntas y respuestas. Siguiente, miren, hoy nos enfrentamos a escenarios diferenciados. Hay personas que tienen posibilidades y hay otras que no. Habrá niños que no tengan ni siquiera internet. Habrá padres de familia que no estén con sus hijos y esté la tía o esté la abuelita. Pero habrá otros que tengan hasta maestra particular. Es decir, hoy tenemos un escenario, estos que le llamamos híbridos, ¿no? En donde tiene que ver con que yo tenga la posibilidad también tecnológica o técnica para esta creación del ambiente, o lo que los niños tienen para poder recibir todo lo que yo estoy proponiendo. Pero entonces, ¿cómo me preparo yo ante esto? Primero, tus emociones. Primero, tus conductas. Primero,
tus reacciones. Primero, este reconocimiento de tu optimismo o de tu pesimismo, esta transformación básica de estas premisas que tenías del pasado, del deber ser, de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, para poder integrar todos estos nuevos saberes hoy a este ejercicio que existe, que estés de acuerdo o no, es lo que hay y del cual tenemos que salir avantes como lo hemos hecho a lo largo de toda la historia. Recordar a todos aquellos maestros que andaban en la revolución, toda la época de Vasconcelos, en donde los maestros con la tiza y con las ganas ponían de su parte con una convicción férrea en la transformación del país a través de la educación. Con esa misma convicción nosotros tenemos que entrarle hoy a esta nueva historia, a este nuevo escenario de estos procesos de enseñanza y aprendizaje, pero con inteligencia emocional. Miren, esto es lo que dicen los alumnos ahora. La siguiente, por favor. Miren, esto es parte de lo que hoy dicen los alumnos. Hola, profe. Soy Mateo. Espero se encuentre bien. Me gustaría que usted nos diera la clase porque la televisión es muy aburrida. El maestro nunca será sustituido. El maestro siempre será necesario. Pero, ¿cuál maestro? ¿El maestro resiliente? ¿O el maestro negativo? ¿O el maestro positivo? ¿O el maestro asertivo? ¿Cuál maestro? Y bueno, decirles que son estos maestros, miren, la que sigue, por favor, son estos maestros los que hoy estamos en la trinchera. Son estos maestros los que hoy nos enfrentamos al hecho pedagógico. La siguiente, por favor. Son estos maestros los que hoy ponen de su bolsa porque nadie les paga el internet, porque nadie les está dando computadoras. Son estos maestros los que desde su casa utilizan la pared como un pizarrón para darles la bienvenida a sus alumnos, donde están sentados en la cama, donde se sientan o se acuestan en el piso para ir creando estas notas de bienvenida. Son esos maestros. Eres tú, maestro, el que hoy te enfrentas a esto y que tenemos la obligación de cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras emociones, porque es lo que hay. Debemos aprender de ello. Y recuerden que la felicidad es una decisión, así como el amor. Yo decido amar. La felicidad también es una decisión. Y felicidades a aquellos que han decidido ser maestros a pesar de las circunstancias y que se aferran a salir adelante con sus pupilos. Por último, les recomiendo que les tomen fotos a sus niños porque esto será recordado. Dentro de 10 años, dentro de 20 años que te jubiles, te vas a acordar de las que estás pasando ahora y te vas a sentir orgulloso de haber salido adelante. Bueno, mis queridos amigos, mis queridas amigas, les doy un fuerte abrazo desde aquí. Voy a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Quien quiera hablar, por favor, estoy a su disposición. Estas son mis redes sociales, estos son mis datos. Las personas que quieran contactarme, pues ya lo saben. En la página de terapia de urgencia pueden darle like y compartir a la página y ahí pues pueden encontrarme. Yo estoy a su disposición y bueno, yo estoy a sus órdenes. Se pueden comunicar conmigo, vean mis videos en YouTube, vean todo. Decirles que la constancia al final de los 3 módulos es que se les hará llegar su constancia a todos los inscritos. Y bueno, preguntas y respuestas. Por favor, los escucho. Muchas gracias, Sergio. La verdad es muy, muy interesante lo que nos has compartido. Esta posibilidad que nos dices de cuidar nuestros pensamientos y nuestras emociones, unir el pensamiento y la emoción, darnos, hacer conciencia de que antes que maestros somos personas y que como personas estamos haciendo un gran esfuerzo que se aúna a nuestra vocación y a nuestra entereza para poderle cumplir a nuestras niñas, niños y jóvenes. Nos han llegado varias preguntas, en lo que se animan quizás algunos más. Te voy a hacer 3 preguntas que nos hicieron llegar. La primera pregunta es, ¿cómo poder gestionar
esa conexión entre esa parte emocional y racional, así como concretamente. 2, ¿pudieras compartir algunas estrategias muy concretas para trabajar con los alumnos que presentan alguna cuestión, algún problema de tipo emocional? Y 3, que se me hace muy interesante en razón de lo que estás diciendo, de que la felicidad es una decisión. ¿Cómo gestionar emociones positivas estando aún en estos escenarios híbridos, en esta virtualidad? ¿Cómo poder gestionar emociones positivas? Si nos ayudas con esas 3, a lo mejor en lo que alguna compañera, algún compañero más se anima, y si no, bueno, pues les vamos diciendo cuándo nos vamos a conectar a la segunda sesión. Extraordinario. Has fijado prácticamente el escenario de todos estos días que hemos vivido, pero particularmente de estos 2 días que han sido el inicio del ciclo escolar 2020-2021. Adelante, Sergio. Gracias. Voy a darles 5 recomendaciones mínimas que se deben poner en práctica y voy a englobar las 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo gestionar las emociones en mí o en los estudiantes o en estudiantes que tienen alguna dificultad con algún tipo de trastorno, algún tipo de condición, algún tipo de síndrome? Entonces, si tomamos en cuenta estas 5, vamos a ir abonando a los 3 escenarios. Compartirles que cuando una persona se baña, por ejemplo, en la mañana y en la noche, naturalmente este ejercicio nervioso provoca tranquilidad y paz. Y ahí podemos ya comenzar el trabajo del sistema nervioso para el equilibrio. Ahí estamos abonando a lo que orgánicamente puede ser útil. Baño en la mañana y en la noche, maestros, háganle palomita. Y a sus alumnos también. Baño en la mañana y en la noche para provocar en el cuerpo este ejercicio nervioso que neurológicamente me va a ayudar a equilibrar. Número 1. Número 2. Las caminatas diarias ayudan también a esta regulación emocional porque permiten generar dopamina, generas oxitocina, generas un poco de adrenalina, caminas, y caminar en medio de los árboles provoca también paz y equilibrio. Y entonces cuando se te presentan estos escenarios disruptivos en los que puedes perder la calma, ya traes un nivel de conciencia elevado, traes un umbral más alto, y entonces vas a responder con más equilibrio. Entonces, ya dije 12, bañarse en la mañana y en la noche, caminar en la caminata yo la recomiendo casi siempre entre las 7:30 y las 8:30 de la noche, para que ya el sol todavía no se haya ido del todo, pero que puedas, que haya un poco todavía de luz, pero que ya esté entrando la noche. Ese es el momento donde el cuerpo se serena y recibe esa paz y tranquilidad que de los propios árboles, de todo esto, te van a ayudar a equilibrar. Eso son número 2. Número 3. Cantar o tocar algún instrumento provocan también chispazos de dopamina y que hace que la persona esté muy tranquilita. O bailar, fíjense, cantar, tocar un instrumento o bailar van a provocar que vayas ampliando este umbral para poder gestionar mejor tus emociones. Está comprobado que una persona que canta, baila o toca un instrumento es menos agresiva, menos impulsiva que quien no lo hace. Entonces, ojo, ya dije 4. Y 5, esta es la más hermosa. Los abrazos, los besos, los apapachos. Una persona que es abrazada, que es tocada, que es besada, provoca oxitocina. Y la oxitocina provoca sentirse amado, sentirse querido, sentirse aceptado y automáticamente se siente amado. Y una persona que es amada jamás podrá también hacer mal a otro. Una persona que no se siente amada, que extraña los abrazos, que extraña los besos, que extraña los apapachos, es como un animalito abandonado, remojado y que está en un rincón. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Cuando te acercas a acariciarlos, muerden. Porque esa es su forma de expresarse. Es una forma acostumbrada de lidiar con la vida. Pero cuando a ese ser vivo
se le empieza a dar cariño, empieza a deslizar, empieza a transformar y la persona empieza a sentirse bien. Entonces, esas son las recomendaciones, mis queridos amigos. Sergio, nos preguntan también si un alumno detecta una emoción en mí, ¿es conveniente decirle el motivo? No, no necesariamente, pero puede ser útil. Hay circunstancias. Porque, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que cuando un maestro llora frente a sus estudiantes, puede ser una señal de debilidad y que puede ser que los alumnos agarren poder y lo utilicen en contra del maestro, porque hay alumnos que son bárbaros. Pero entonces hay que analizar bien la circunstancia, el lugar, la forma. Expresar las emociones siempre va a ser correcto, es decir, me siento cansado, me siento triste, me siento agobiado. Detener y hablarlo está bien, pero no necesariamente se tiene que decir con los alumnos, se puede decir con un compañero de clase. Uno puede parar aquí y, a ver, permítame un segundito, y va uno con el director de la escuela o va uno con su compañero, oye, me estoy sintiendo que me estoy enojando, me estoy irritando, porque estos desgraciados me están faltando al respeto, me están aventando cosas y me siento así. Entonces el otro hace el ejercicio de compersión, ¿no? O este ejercicio de acompañamiento y le dice, no, no te preocupes, mira, que a veces está bien sentirse así. ¿Qué te parece si yo entro un poquito a tu grupo mientras tú te tranquilizas y luego ahorita agarras fuerza y regresas? Órale. Entonces la otra persona regresa ya más tranquilo y le dice, ahora sí muchachos, a ver, tú y tú vienen por favor para acá, que me van a ayudar con esto. Y a los dos que estaban cabildeando el sabotaje de la clase, los pone y ya no es un ejercicio de debilidad, pero hay que saber con quién se comparte la emoción, de qué manera se comparte, porque no es solo decir mi emoción con quien probablemente le voy a otorgar poder, porque acuérdense que hay un ejercicio también de jerárquico, ¿no? Que inconscientemente subsiste y que en ocasiones no me favorece, pero en la mayoría de las ocasiones sí. Pero entonces es complejo el manejo de las emociones, pero decirles que decir la emoción que se siente es un acto liberador que siempre será recomendable, no la explicación, pero sí compartir la emoción. Muchas gracias, Sergio. Pues la verdad hay muchísimas felicitaciones. Reconocen la importancia del tema que has comenzado a desplegar en este seminario y nos dicen que están muy, muy interesados en las dos próximas sesiones. Te comento que, bueno, pues los 100 lugares que se abrieron en el Zoom fueron insuficientes. Tenemos a más de 250 compañeros en las redes de Facebook escuchándote, lo replicamos porque la inquietud de participar era muchísima y bueno, eso deja constancia de la preocupación y ocupación que están teniendo nuestras compañeras y nuestros compañeros maestros por sacar a flote estas cuestiones que nos has platicado y que son muy, muy, muy importantes. Veo una última pregunta que dice, ¿cómo lidiar con un contexto problemático en el que está inmerso el estudiante? Bien, hay que reconocer dos cosas, que estos contextos problemáticos existen, que son una realidad y que debemos fijar ciertos límites. Hay circunstancias o situaciones en las que nosotros podemos entrar y hay otras en las que no. Hay veces que nosotros nos queremos convertir en salvadores de circunstancias o de historias y queremos incluso llevarnos a los niños a la casa. Hay veces que necesitamos poner una denuncia. Hay veces que podemos hacer una denuncia anónima. Hay veces que tenemos que hacer una red de contención para ayudar a la familia, a la mamá en caso de violencia física. Hay veces que necesitamos canalización con psicología. Hay veces que necesitamos canalización incluso al DIF para un ejercicio de protección a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, es multifactorial, hay varias cosas que se pueden hacer, pero la más básica, cuando el niño se siente amado, el ejercicio de transformación comenzó. Y nuestra responsabilidad principal es brindarle al niño en el aquí y en el ahora, en esta oportunidad,
ese abrazo que el niño necesita para sentirse aquí y ahora, y en este momento y contigo, como no se va a sentir en ninguna otra parte. Porque nosotros tenemos la oportunidad de darle al niño este espacio seguro donde el niño pueda disfrutar. Yo tenía un maestro en la normal que me decía, ¿qué le hace que el niño no aprenda, pero que por lo menos se divierta o que sea feliz? Bueno, que sí aprenda, pero que se sienta amado. Cuando el niño se siente amado, automáticamente es transformado. Y ocurre como en la película esa de una chica que era violentada sexualmente, que se llamaba Bella, me parece, la película. Y que entonces ella cerraba sus ojitos para poder sustraerse de las cosas que le pasaban. Y ella disfrutaba aprendiendo cuando se extraviaba de eso que le pasaba tan grave en su casa, que era un abuso sexual. Bueno, así los alumnos vienen con nosotros y ellos cierran sus ojitos y aprenden matemáticas contigo y se sustraen al final de cuentas de aquella realidad tan terrible. Y tú puedes ser quien transforme la vida de esa persona a través de interesarte por él, porque el niño sabe que es importante para ti, porque el niño siente que es amado por ti, entonces el niño se va a entregar a ti. Y si nosotros podemos con nuestra mano, esa mano de la enseñanza, esa mano de la entrega, del darle, del provocar, del conocimiento, el niño la acoge, vas a ser quien genere el cambio en su conciencia. Y vas a ser como esos maestros que recordamos ahora. Yo me acuerdo de mi profe. Así como todos tuvimos a alguien que nos transformó, así nosotros tenemos la obligación de transformar también a nuestros estudiantes. Así es, mi estimado doctor Sergio Antonio García. Efectivamente, los maestros somos personas que inspiramos. Los maestros somos personas que cubrimos realmente esa parte muchas veces afectiva que necesitan los niños. De ahí que incluso en los salones de clase es muy común de pronto que el niño, el pequeñín, tanto en preescolar, primaria, de pronto diga, en lugar de, oye maestra, oye papá, oye mamá, pues es justamente porque están viendo en nosotros esas muestras de afecto, esa inspiración a salir adelante. Y obvio que todos nosotros tuvimos en un maestro, alguien que nos inspiró, alguien que nos ayudó a salir adelante incluso de alguna situación que no necesariamente tenía que ver con lo escolar, pero que gracias a eso pudimos terminar nuestra etapa escolar. Sergio, pues la gente habla de su interés al permanecer en este seminario, en esta sesión. Te digo, hay más de 250 gentes todavía conectadas, casi 300, tanto aquí en el Zoom como en el Facebook. Y pues eso denota el interés que nuestras compañeras y nuestros compañeros tienen por estos temas tan apasionantes y que hoy son toda una necesidad, son todo un efecto, nos llegó de pronto, no estábamos tan preparados, pero una vez más las maestras y los maestros estamos mostrando de qué estamos hechos y aunque está siendo difícil, estamos saliendo adelante y estos temas, este espacio que puede incluso resultar de catarsis, obviamente que nos ayudan muchísimo. Darte las gracias, Sergio, doctor Sergio, por este espacio, por este tiempo para las maestras y los maestros. A todas y a todos los que nos están mirando, de verdad, muchísimas gracias por su participación, por su interés. Y aquí nos vemos en la siguiente sesión, en la sesión 2 de este seminario. Y que pasen todos una excelente noche y a reconfortarnos, a recuperarnos, porque mañana continúa la actividad. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Nos vemos este 27 de agosto. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta Sergio. luego. Hasta luego, bye.